Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, yo soy Guillermo Alonso, voy a ser uno de los profesores de Análisis Matemático 1. Ya le conocen al ingeniero Francisco Velázquez, al licenciado Bundio Aguilar y al ingeniero Daniel Mlot, quienes están presentes también. De mi parte, les quiero dar una bienvenida a todos los ingresantes, a todos los no ingresantes, y desearles éxito en en este nuevo desafío que están empezando. Para nosotros es un honor y un placer, ¿verdad?, poder enseñarles nuestros conocimientos, ¿verdad? Y ayudarles a que tengan también la oportunidad, ¿verdad?, de optar por el título de ingeniero, que es una forma de vida. Ustedes van a empezar a estudiar ahora y van a continuar estudiando hasta que se jubilen, porque nuestro estilo de vida, ¿verdad?, es de constante aprendizaje y actualización. Bueno, Inge, no sé, Francisco, no sé si quería agregar algunas palabras. Adelante, más Inge, yo ya esta mañana creo que ya Ya, bastante ya una introducción al respecto a la materia, lo que esperamos, ¿verdad? De la carrera y demás, ¿verdad? Entonces, simplemente dar la más cordial bienvenida de vuelta y cederle la palabra al ingeniero con respecto a la presentación de la materia. Hecho que esta mañana ya estuvimos hablando un poco al respecto, ¿verdad? O sea que le estuve ya dando alguna introducción, algunos contenidos programáticos que vamos a estar desarrollando pero sí dejé a tu cargo directamente los sistemas de evaluaciones que vamos a estar implementando en este periodo lectivo, ¿verdad? Y que usted iba a aclarar como jefe de cátedra, entonces esa parte le dejé totalmente a tu cargo, ingeniero. excelente, gracias, Inge. Abundio, licenciado, no sé si quieres agregar Hola algo. Alonso, hola ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes Estamos. compañeros. Realmente nosotros también ya y nos presentamos el miércoles anterior con Dani y de hecho ya nos conocen algunos, la mayoría en realidad porque en el curso probatorio también tuve la posibilidad de compartir con ellos geometría analítica. Me dijeron que era el que más les gustó en realidad la materia Qué bueno es. y vamos a ver si realmente en esta oportunidad tiene la misma eh, impresión de esta materia de análisis uno. Y bueno, te dejo a tu cargo, Alonso. Vos sos el campeón acá, el jefe Gracias, máximo, así que te dejamos. gracias, licenciado. Ingeniero Daniel, ¿querías agregar algo? Bueno, porque creo que todavía no se conectó. Vamos a iniciar ya entonces. Bueno, lo que les quiero también decir antes de comenzar ahora esto es que contamos con un excelente equipo, así que cualquier duda que tengan ustedes sobre el desarrollo o alguna sugerencia pueden a través de los delegados o directamente en las clases, ¿verdad? Pueden directamente sugerirnos, entonces vamos a tratar de cumplir esas solicitudes. Bueno, la materia ya ustedes tuvieron una breve introducción, ahora vamos a desarrollar un poco desde este punto de vista de la presentación. El análisis matemático uno es el cálculo de una sola variable, básicamente. Acá hay una imagen, ¿verdad?, donde se muestra ya varias variables, para tener nomás una idea de a dónde vamos a llegar. Acá tenemos varios ejes, ya una función de dos variables, en este caso de tres variables. Hay tres ejes que son las variables y la cuarta variable está aquí indicada como un color, dado que no se puede colocar un cuarto eje, ¿verdad? Entonces, eso sería ya difícil de visualizar. Una de las alternativas es colocar colores diferentes a cada punto. A eso vamos a llegar cuando llegamos a análisis vectorial y análisis matemático 2. Pero el inicio siempre es sencillo, entonces vamos a empezar con una sola variable. Eh,
La presentación va a constar de una pequeña reseña del reglamento de cátedra, el plan de estudios, planeamiento de la asignatura, la evaluación, la forma de evaluación, que es lo principal en este caso, ¿verdad? Una de las cuestiones que más les interesa a los alumnos generalmente. Las tareas y el plan de la clase, ustedes ya accedieron casi todos, seguramente los inscriptos, a través de este código. Las clases durante este semestre, hasta ahora, ¿verdad?, están habilitadas de forma ¿verdad?, online, pero los exámenes van a ser de forma presencial. Las clases van a ser virtuales y los exámenes van a ser presenciales. El reglamento de cátedra ya también está alzado en el Classroom, en un apartado de documentos. En ese apartado de documentos ustedes pueden ingresar y van a encontrar el reglamento de cátedra y los programas de estudio. Y ya en la brevedad van a tener también el planeamiento de clases, que básicamente es una forma de hacerle el seguimiento al programa de estudio. Bueno, ustedes van a leer con mayor detalle, pero a grandes rasgos, el reglamento de cátedra habla de que es obligatorio acceder al Classroom, dado que a partir de ahí se van a asignar las tareas y también los exámenes. Los exámenes, ya que sean igual presencial, nosotros vamos a cargarlo en el Classroom. Ustedes van a poder acceder a su nota a través de este software, a través de este aplicativo. Todos tienen este correo, así que en esto no hay problema. Correo @fiuni. Todos los que ingresaron a esta plataforma del Meet ingresan directo los que tienen este correo @fiuni. De lo contrario, yo tengo que darle aceptar, ¿verdad? En este caso, creo que todos ingresaron con ese correo porque no hubo ningún inconveniente, no hubo ninguna solicitud de aceptación. Bueno, durante el curso lectivo van a ser asignados algunos trabajos prácticos. Estos trabajos prácticos van a estar a través del Classroom y principalmente estos trabajos prácticos son importantes porque son una antesala a la forma de cómo es la evaluación en los exámenes. Son ejercicios ya similares, ¿verdad? Algunas teorías similares a lo que puede ser el examen ya presencial. Para tener derecho al examen final, ¿verdad?, serán tenidas en cuenta las disposiciones del reglamento académico vigente. El reglamento académico vigente ustedes pueden encontrar en la página de la FIUNI. Es cuestión de entrar en la página de la FIUNI y descargar el reglamento académico. Y la entrega de los trabajos en tiempo y forma también es un requisito que es para esta asignatura de carácter obligatorio. La fecha de las pruebas parciales nosotros vamos a consignar en el plan de desarrollo de clases. Aquí ya trajimos una propuesta para que podamos ya debatir y aceptar esa propuesta de horario, que serían dos días para los exámenes parciales. Básicamente, esto es lo principal. Las evaluaciones van a ser realizadas en el Zoom, quizás también en el aula 1 y aula 2 o aula 4. Eso vamos a adecuarnos a las exigencias de los protocolos que van a ser establecidos para el examen. Y la actividad no presencial, sí. ¿Los parciales también van a ser presenciales? Los parciales también van a ser presenciales, eso es lo que estamos nosotros colocando en el planeamiento. Bueno, gracias. De nada. De hecho, que si de repente surge alguna situación, si decae de repente la situación de la pandemia, seguramente se va a programar de forma virtual, ¿verdad? Pero de un principio nosotros estamos previendo, ¿verdad?, de que sea de tal forma a que nos vayamos al Zoom o a la facultad, ¿verdad?, o sea, presencial, ¿verdad? Pero si de repente hay un retroceso en la pandemia y todo eso, entonces seguramente se va a tener que tomar de forma virtual, ¿verdad? Claro, nada más. Sí, así mismo. Es importante lo que está diciendo el ingeniero, ¿verdad? Nosotros sí o sí tenemos que adecuarnos a las disposiciones de la presidencia, a los decretos promulgados,
de la presidencia y también a lo establecido por el CONES, que es la entidad que rige las universidades públicas en la educación superior. Entonces sí o sí tenemos que adecuarnos a esas exigencias. Ahora en realidad hasta las clases están permitidas de forma semipresencial, dice, haciendo una, un cumplimiento de los protocolos, se puede inclusive realizar clases presenciales. Pero nosotros vemos que las clases, el desarrollo de las clases, ¿verdad? Está siendo bastante interesante, ¿verdad? Entonces, lo que sí tenemos que proponer, ¿verdad? Son los exámenes de forma presencial en las medidas que se pueda realizar. Bueno, en cuanto a la actividad no presencial, ¿verdad? Las clases en este año lectivo, o en el semestre lectivo, van a ser realizadas de forma online, ¿verdad? A través de videoconferencias, de forma virtual. Y también a través vamos a utilizar el Classroom, ¿verdad? A través de cuestionarios, Google Forms, todas esas herramientas que sean útiles vamos a utilizar. Básicamente eso es lo principal. Ustedes pueden acceder a este reglamento y con más detalle leer todo el contenido. Una cuestión, ingeniero, con respecto al reglamento, la herramienta tecnológica permitía la calculadora Casio, que de repente sí es importante tener en cuenta, era que no se permite en el examen o no se va a permitir en el examen uso de calculadora graficadora. La idea de análisis 1 es que los alumnos puedan graficar, ¿verdad? Y después con el tiempo, ¿verdad? Por supuesto, en materias profesionales o en la profesión ya, utilizar la tecnología como una herramienta de trabajo, ¿verdad? Pero de un principio la idea es que los muchachos vayan trazando su propia gráfica e interpretando el comportamiento de la misma. Eso más ingeniero para que están en el... Sí, excelente. Así como dice el ingeniero, ¿verdad? Las calculadoras son las que vamos a utilizar, son las casos comunes. Creo que algunas cosas ya hace esa calculadora, pero no tiene visor para gráfica, por ejemplo. No tiene que ser una calculadora gráfica. Porque nuestra idea justamente es poder nosotros desarrollar esas gráficas e interpretarlas. Es como en parte, ¿verdad? Es un seguimiento de lo que es la materia de geometría analítica, porque realizamos muchas gráficas e interpretaciones. Entonces, eso necesariamente tiene que ser realizado a mano para que uno pueda desarrollar ese conocimiento, ¿verdad? Y después pasar al software. O si no, se vuelve algo que nosotros utilizamos softwares o calculadoras sin entender realmente qué es lo que estamos haciendo. Para evitar eso es que hay esos pasos y en análisis 1 directamente todos los gráficos tienen que ser realizados con virome, lápiz, papel, regla y la hoja nada más. Eso es algo muy importante. Tampoco se puede hacer integrales en la calculadora porque la idea es hacer, por ejemplo, los cálculos. Todo desarrollado a mano, algebraicamente, paso a paso. Inge, buenas tardes. Permiso. Antes que continúe con la explicación, tendría una duda con la asistencia. Así como dijo en el punto 3, creo, del Power anterior, solo va a ser necesario realizar las tareas que se dejan para poder validar eso. Bueno, esto en realidad creo que ahora salió una nueva resolución, ¿verdad? En que la asistencia ya es obligatoria. Entonces, Con respecto no, a ese ingeniero, la verdad que la asistencia nunca dejó de ser obligatoria, solamente por una cuestión de periodo de adaptación y demás, ¿verdad? Se había permitido, ¿verdad? Que se acceda solamente a los videos y de alguna forma que se vayan preparando los estudiantes en las distintas materias, ¿verdad? Pero a partir de este semestre creemos que todos ya están adaptados, ¿verdad? Al sistema virtual, entonces ya es de vuelta de carácter obligatorio en la asistencia a la videollamada, ¿verdad? Porque o si no es imposible de que se pueda
por ejemplo, nosotros el ingeniero Abundio y el ingeniero Locke ya da un video de 1 hora y media, 2 horas. Yo algo parecido también, el ingeniero Alonso algo parecido también. Significa que semanalmente estamos generando 6 horas de video en una sola materia. Y si consideramos en 6 materias, eso ¿verdad? Significa que 6 por 36 horas de video. Es imposible que los estudiantes vean después solamente para los parciales, ¿verdad? Eso, ¿verdad? No, se vuelve imposible. Entonces, de alguna forma, queremos que acompañe directamente las clases, ¿verdad? Y auto obligarnos un poquito a participar en las clases, ¿verdad? Ese es el objetivo, porque hubo un gran retroceso en cuanto a la calidad nada más, ¿verdad? Debido a que muchos de los compañeros no pudieron seguir las clases, ¿verdad? Y hay un retroceso en las evaluaciones, ¿verdad? Que queremos recuperar de vuelta esos niveles de aprendizaje que se estuvo perdiendo por culpa de la situación esta, ¿verdad? Esa es la razón. Y en el reglamento académico establece bien claro que el 70% es obligatorio, ¿verdad? La participación a la clase. Así es, excelente. Eso ya es una disposición de este año, de este semestre en realidad. Las clases virtuales en realidad son muy aprovechables. Yo tuve también algunas clases virtuales como alumno durante este año. En realidad que son muy provechosas siempre en cuanto uno haga el seguimiento correspondiente. Ahora si yo dejo nada más, prendo mi Meet, ¿verdad? En la grabación y no estoy atendiendo, entonces es una pérdida de tiempo, tanto como para el docente como para el alumno. Uno en realidad, al dar las clases virtuales, tiene que tener su cuaderno de anotaciones e ir anotando lo principal. Por más que esto nosotros le vamos a pasar, siempre cuando se desarrollan las clases, la mayoría de los docentes se enfoca en algo principal, ¿verdad? Entonces eso ustedes tienen que ir anotando y también le va a dar ya, le va a servir ya de estudio eso, ya indicar los ítems principales, resolver algunos ejercicios, seguir las clases, ¿verdad? Con un cuaderno. O si no se vuelve algo demasiado monótono, ¿verdad? Nosotros nomás hablamos y el alumno no está siguiendo, entonces no sirve de nada. Ahora si realmente el alumno va a seguir, esto es algo muy útil porque uno si tiene alguna duda puede volver a retroceder el video, volver a ver varias veces, puede inclusive poner al doble de la velocidad y enfocarse en las partes más importantes, nada más. Una cantidad de herramientas que le va a servir a ustedes si es que saben aprovechar. Pero así como dijo el compañero, si es que dejamos todo para fin de año nomás, va a ser imposible. Va a ser imposible ver 6 horas de video multiplicado por 17 semanas de clases. ¿Cuánto da eso, verdad? Una cantidad impresionante, ¿verdad? Ni siquiera una serie completa de Netflix le alcanza la cantidad de horas que van a tener que mirar videos de clases si es que no están siguiéndole semana por semana. Bueno, vamos a continuar entonces con el programa de estudios. Funciones de una variable real sería el capítulo 1 del PISCUNOV. Digo el PISCUNOV porque es nuestro libro base. Después vamos a ver las bibliografías correspondientes, pero nuestro libro base es el libro PISCUNOV. Límite de funciones de una variable real sería el capítulo 2. Derivada de funciones de una variable real, capítulo 3. Y 4 teoremas de derivada. Después tenemos la integral indefinida e integral definida, son capítulos 11 y 12 respectivamente del libro PISCUNOV. Vamos a hablar después brevemente de cada una de estas partes. Estos son los ítems principales de nuestro programa de estudio. Está desglosado de esta forma, ¿verdad? Cada ítem otra vez. Aparentemente, ¿verdad? La parte más importante es derivada e integral, pero sin embargo, conceptualmente el límite cumple la función primordial para la definición de las demás transformaciones. Así que esto es muy importante, lo que vamos a desarrollar ya a partir de la semana que viene, que es el límite de funciones de una variable real, es algo que es muy importante también. Esta es la presentación del Classroom.
de la materia, Análisis Matemático 1 2001. Dentro de trabajo de clase vamos a ir asignando, ¿verdad? Todo el desarrollo de clases, las tareas, trabajos prácticos, las evaluaciones. El horario de clase ya está establecido. Esto hemos establecido en conjunto con los delegados. Viernes tendríamos las 8 hasta las 9:40 y 16:30 hasta las 18:10 y los miércoles 7:30 a 9:10 por la parte práctica. La parte teórica, ¿verdad? No está totalmente desglosada con la práctica. Siempre hay un poco de teoría y práctica. No es que solamente teoría vamos a desarrollar nosotros, ¿verdad? Un poquito de práctica también como ejemplos. Y para profundizar más, ¿verdad? Tienen los miércoles entonces para desarrollar más ejercicios. Estas son las fechas propuestas para el parcial 1 y 2, ¿verdad? Y cuánto va a asignarse en puntaje al trabajo práctico. El 9 de octubre sería un sábado a las 8:30. Y el 4 de diciembre también sábado a las 8:30 de la mañana. ¿Qué les parece a ustedes esa fecha? Está perfecto, profesor. Está bien esa fecha, profe, no coincide con ningún examen. Ambos son sábado. Ambos son sábados. Sí. La idea es que no se pierda clase en ninguna otra materia. Por eso justamente normalmente se propone que sea sábado, aunque a nosotros es una carga más, ¿verdad? Pero la idea es que se pone sábado. Sí, aparte de una forma de que podamos nosotros tratar de corregir también, ¿verdad? En un día común, ¿verdad? Que no es una fecha de clases, de tratar de reunirnos y corregir esos parciales. Y acá se recalca un poco lo que dijo el compañero, ya está en el reglamento, será permitido la utilización de calculadoras científicas de la gama de la serie Casio FX 991, que es la que estaba de moda el año pasado, antepasado, o similar, ¿verdad? Esto nosotros podemos verificar si es que es necesario. La idea es que esta calculadora nos resuelva todas las integrales y toda la gráfica. Entonces ya sería demasiada ayuda comparando al otro compañero. No será permitido el uso de calculadoras científicas gráficas similares a la marca HP 50G, o hay algunas Casio también que hacen este mismo tipo de funciones, programables y gráficas. Eso no está permitido. Disculpe, profesor. Sí, sí. Semanalmente obligatorio, ¿qué sería eso, profe? ¿Perdón? Lo que dice No, semanal. los trabajos prácticos. Bueno, nosotros Bien. levantamos la tarea, ¿verdad? Y entonces ahí ponemos la fecha. Entonces esa fecha normalmente es a la semana, a eso se refiere. Ahora, por ejemplo, está asignado una prueba diagnóstica que enseguida le vamos a mostrar, ¿verdad? Para que ustedes puedan realizar. Esta semana no hay trabajo práctico, pero hay una prueba diagnóstica. Esta es la tabla de correlatividades para ver nada más la importancia de análisis matemático 1 en cuanto a eso. Y acá pueden ver en el segundo semestre, análisis matemático 1 es correlativo a análisis matemático 2 y análisis vectorial. Después, análisis matemático 3 es análisis matemático 2. Física 3, por ejemplo, ya es correlativo a análisis matemático 2 y a vectorial. Entonces, tuvieron que haber pasado primero análisis matemático 1 para pasar el 2, para pasar vectorial y para pasar física 3. Para mostrar nada más la importancia en cuanto a las correlatividades. Porque algunos cursan el primer semestre, no pasan en análisis matemático 1, se van al segundo semestre, entonces no pueden pasar análisis matemático 2, entonces no van a poder pasar física 3, tampoco van a poder pasar mecánica racional 1, tampoco probabilidad y estadística, y así se forma una cadena y una dificultad mayor, ¿verdad? Que tienen que tratar de pasar lo antes posible esta materia y entendiendo, porque
aparte de ser correlativa, está muy relacionada a lo que es análisis matemático 2 y también a las materias de física, por ejemplo, a mecánica racional 1, muy relacionada en cuanto al proceso de cálculo, a mecánica racional 2 también. Entonces es una materia indispensable en cuanto a las correlatividades y en cuanto a conocimiento en sí. Profesor, Sí, ¿hasta qué semestre compartimos materias con, o sea, comparten materias civil y electro? hasta el cuarto. Hasta el Me cuarto parece. semestre. Y hay una materia común que se da en el quinto semestre que es mecánica de materiales o resistencia de materiales. Hasta ahí se comparten o sea que esa materia es la única materia que se comparte en el quinto semestre. Y el resto ya se hace totalmente separado. Bueno, en el Classroom está disponible el calendario. Ustedes ingresan en la pantalla, podemos mostrar aquí un ratito. El Classroom tiene acá el trabajo de clase. Y acá hay una pestaña de Google Calendar, ¿verdad? Es el calendario que nosotros asignamos acá, por ejemplo, ya está asignada la clase de análisis 1, entonces les va a llegar un aviso 10 minutos antes, por si se olvidan de conectarse, ¿verdad? Le va a avisar para que se puedan conectar. Y también está ya aquí incorporado la fecha de los parciales, que sería el 8 de octubre y el 4 de diciembre. Perdón, el 9 de octubre. Primer parcial de 8 a 9 dice, pero esto va a durar un poco más. No va a ser tan corto. Por lo menos 8 a 11 o 8 a 10 y media, por lo menos. 8 a 10 sería lo ideal. Profe, una pregunta. Sí, sí. La fecha del segundo parcial no se puede modificar, ya que el 3 tenemos un parcial de álgebra también. Se puede. Es cuestión de fijar otra fecha nada más. Por favor. ¿Qué fecha les parece? Por ahí un sábado después. El sábado siguiente puede ser. Lo que hay que tener en cuenta es que el 18 termina todo en las clases. A mí me parece que es mejor, o sea, que capaz que esté bien esa fecha, porque si cambiamos para un sábado después, se va a encimar más con física que rendimos el 15. Un sábado antes. La evaluación de parciales se puede tomar hasta el 12, creo que 12 o 13, creo que cae el último sábado. En la última semana no se debe tomar evaluaciones parciales. Sí. Entonces nosotros más podemos ir hasta el 12 o el 13. Creo que el sábado también. En este caso puede ser el 11, el sábado también. Y el 2 ya es muy pronto ya, ¿verdad? El 2 de diciembre. Mejor el 11 nomás, profe. El 11 Mejor creo el que... 11. Inge, Sí. Sí, el 11 está bien. el 11 hay parcial de mecánica racional. Ah, entonces ahí se dificulta un poco. Pero jueves tenemos, o sea, no, nosotros no tenemos nada los jueves. Yo creo que el 4 está bien, Alonso. Total, álgebra no es complicado, entonces ya pueden estudiar todo antes. Álgebra Sí, y después. Está bien el Sí, 4. profe, porque después con el 11, eso sí, se cambió para el 11, se nos va a encimar más con física. Sí, sí. Yo creo que está bien el 4 entonces. Vamos a dejar nomás así porque en realidad que un día o 2 días antes ya no se puede lo estudiar. Ese día ya sería para hacer alguno que otro ejercicio, para relajarse un poco, para poder rendir bien. En realidad que ya no hay 2 o 3 días más, no alcanza para estudiar. Tienen que tener en cuenta que cada semana, cada tarea que damos, ustedes pueden llevar eso, resolver, entonces les va a ser muy sencillo pasar la materia.
Pero si dejan todo para la última hora, entonces va a ser más difícil. Profe, el horario en todo caso creo que habría que modificar porque álgebra creo que rendimos de mañana. Pero es viernes, el del álgebra, me parece. Sí, viernes. Este es sábado. Entonces no hay problema, profe, en sí, uno rendimos viernes y el otro sábado. No. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y aquí entramos en la bibliografía, ¿verdad? Los textos básicos, material de desarrollo de clases, que sería nuestra presentación. Esto nosotros vamos a ir pasando. Básicamente nuestra presentación es un resumen del PISCUNOV principalmente y agregados de algunos libros que nosotros vemos importantes. Entonces el resumen del material de clase, ¿verdad? Le sirve mucho para la teoría, muy importante. El libro base de PISCUNOV también es importante que lean el libro, ¿verdad? Por más que nosotros damos un material con bastante contenido, siempre es importante leer el libro, principalmente el PISCUNOV. Y estos libros que están agregados aquí, el George Thomas y el J. Stewart, nosotros también agregamos al Classroom y tienen muy buena calidad. Se pueden agregar también a su bibliografía. Si les gusta más cualquiera de estos dos libros, también pueden hacer el mismo papel que el PISCUNOV. Son muy similares en realidad. Ingeniero, Sí, sí. y vamos a tener tutoría de análisis también. Por ahí si no entendemos algo en la clase, o si no vamos a tener repaso y eso antes de empezar la otra clase. Sí, sí, ustedes pueden hacer las consultas, ¿verdad? Y nosotros vemos, si es que en el horario de clases podemos responder toda esa consulta, hacemos. Si hace falta de repente tener más nuestro horario o inclusive podemos ver otro horario también, eso podemos organizar sin ningún problema. Dentro de nuestra misma clase también vamos a dedicarle a un periodo, a un tiempo de repaso. Entonces ahí vamos a tratar de responder todas las preguntas que se puedan. Ingeniero, y podemos dejarle también cuando tenemos tarea, si no entendimos algo, le podemos dejar en el Classroom en la semana, ahí en la parte de comentarios para la clase. Bueno, eso es muy interesante lo que están planteando. Lo que pasa es que a veces nosotros los comentarios se nos pierden. Entonces es mejor, yo creo, que hacerlo en clases o inclusive hacer un listado. Vamos a ver una forma de hacer un listado de consultas. Porque a veces los comentarios se pierden. Yo muchas veces encuentro ya después esos comentarios. No es que siempre podemos responder. Entonces mejor es si lo hacen directamente en la clase. Al menos de mi parte. No sé, Francisco, ¿cómo opinás vos? Dabundio. ¿Cómo sería mejor el...? Yo creo que, ingeniero, en ese sentido, ¿verdad? Podemos crear un espacio de consulta donde los alumnos puedan dejar de repente sus preguntas, ¿verdad? Y a medida que nosotros vayamos entrando en nuestros claros, también acompañando las clases, ¿verdad? Podemos ir ya respondiendo eso. Quizá pueda ser de forma digital o en las clases respectivas hacemos una aclaración de eso, ¿verdad? Yo creo que está bien también que dejen nomás de repente si no encontramos nosotros, entonces que reitere nomás en las clases, ¿verdad? Esas preguntas para tratar de responderle. Excelente, excelente. Vamos a hacer eso entonces. Vamos a dedicar un espacio para preguntas y consultas y entonces ahí vamos a tratar de responder. Sí, de repente eso en los miércoles quieren hacer la consulta, la pregunta en algún tema en particular, nosotros estamos también, así que no habría ningún inconveniente. Pero si ellos prefieren otro espacio para hacer su consulta, no sé, eso depende de ustedes nomás. Bueno,
Excelente. Vamos a continuar entonces con los textos complementarios, ¿verdad? Esto es para agregarle más contenido. Si ustedes pueden estudiar, por decirlo, solo el James Stewart, igual ya es suficiente. Si entienden bien el James Stewart nada más, ya es suficiente. Por ahí de repente lo que sí o sí deberían de ver es el estilo de nuestros ejercicios para poder resolver. Sí, disculpe, creo que alguien preguntó algo. Sí, profe. Nosotros tenemos un grupo de análisis y podemos agregarle a ustedes y así se puede hacer las consultas ahí también para que si se pregunta algo no se repitan o algo así, tipo para que no respondan todo al privado o algo así. Puede ser. Bueno, la verdad, yo sinceramente no estoy pudiendo responder todas las consultas por WhatsApp. Por eso es que preferimos dedicar inclusive una hora de más o agregarle un horario para poder responder. No queremos dejar de responder esa consulta y a veces por WhatsApp se pierden eso y no nos comprometemos. Al menos yo no me comprometo a responder a través de WhatsApp. Tenemos sí un grupo que yo formé con los delegados de curso que sería para compartir informaciones. Por ejemplo, por decir así, se cambia alguna normativa o de repente no puedo asistir o alguien no puede asistir. Entonces, a través de ese grupo vamos a informarle a los delegados y los delegados se encargan de transmitirle a ustedes. Por la razón de que habiendo un grupo de 100 personas, ¿verdad? De repente los horarios no son los mismos, ¿verdad? De repente es difícil contestar algunas preguntas cuando alguien las hace. Entonces vamos a tratar de organizar siempre a través de una videoconferencia. No sé, Francisco, ¿qué opinas, Abundio, sobre ese tema? Yo creo que lo mejor es la propuesta tuya, ingeniero, en ese sentido, ¿verdad? Entonces también todos están enterados e inclusive queda registrado en un video, ¿verdad? La respuesta y de esa forma, ¿verdad? Difícil nomás nosotros de repente a veces ellos pueden consultar sábado, pueden consultar domingo y se empieza el chat masivo, ¿verdad? Entonces de repente se nos pierde y así como me dice usted, ¿verdad? Que de repente es difícil para responder a todo, ¿verdad? Yo creo que lo mejor sería en clase, ¿verdad? Y si existe alguna necesidad de hacer una clase extra o una videoconferencia extra, ¿verdad? Puede directamente recurrir a los delegados y organizamos en un ratito, ¿verdad? Eso sin ninguna dificultad, sin ningún problema, ¿verdad? Si no puede el ingeniero Alonso, trataré de estar yo o de alguna forma también los ingenieros y el licenciado Abundio, ¿verdad? Yo creo que esa sería una forma un poco más formal, ¿verdad? Y va más efectivo hacer de esa forma. Sí, va a ser mucho más productivo y hay que tener en cuenta también que nuestros colegas, todos, ¿verdad? Tenemos otras ocupaciones también y a veces de repente no vamos a poder contestar en cualquier hora. Entonces vamos a organizarnos. Si hay una lista de consultas o algo, podemos organizar inclusive una clase extra o extender nuestro horario de clases. Todo eso es factible para evitar ese chat masivo, como estábamos diciendo. Bueno, el desarrollo de clases teóricas va a estar alzado en PDF, ¿verdad? Los materiales. Y es un resumen. Esto no supla el libro. Y no es nada más los puntos más importantes que desarrollamos. Uno siempre tiene que leer el libro. Esto es en cualquier materia. Porque uno a veces está acostumbrado a leer el libro, a leer el resumen nada más. Y a veces el resumen del compañero otra vez. El resumen es importante cuando uno mismo lo hace. Yo puedo hacer un resumen después de leer el libro. Pero el resumen que hizo el compañero no me va a servir a mí, porque va a ser una forma de mostrar la interpretación que el compañero tuvo sobre ese concepto. Eso tuvimos ya inconvenientes sobre ese tema.
en los exámenes, porque nosotros a veces solicitamos preguntas que puedan ser respondidas con sus propias palabras. Por ejemplo, ¿cómo interpretó uno algo? ¿Cómo se desarrolla un ejercicio? Y eso de ninguna manera puede ser igual para todos. Por eso cada uno puede hacer su resumen. Les puede servir de algo, por supuesto, el desarrollo de clases en PDF, pero no suple la necesidad de leer el libro. En ese sentido, ¿verdad? La bibliografía o los libros, ¿verdad? Tienen sus comentarios. Los nuevos libros principalmente ya traen las gráficas y comentarios sobre cada una de esas gráficas que adiciona, ¿verdad? Y esos detalles nosotros ya no incluimos dentro de nuestra presentación, ¿verdad? Entonces, aquel que está estudiando y si no estudia del libro se pierde esa información adicional de repente para aclarar algunos temas, para que quede más claro, o de repente explica de otra forma algunas conclusiones, ¿verdad? Que queda de las definiciones, ¿verdad? Entonces se pierde eso si es que no se hace el seguimiento desde los libros. Por esa razón siempre recomendamos que se lea el libro y que lo que se da en clase sirva simplemente como una guía, como un índice que es lo que desarrolló el ingeniero o el profesor, y en base a ese voy a estudiar porque probablemente en base a eso me va a evaluar, ¿verdad? O lo lógico es que se evalúe en base a eso, ¿verdad? Entonces es una guía para guiarnos y entrar en los libros a explorar todos los contenidos y detalles que dejan los libros. Entonces necesitamos a que siempre lea en los libros. También podemos nosotros cargar la información en nuestro Power mismo, podemos cargar y podemos cargar normal, ¿verdad? Porque de repente al copiar, pegar o pegamos mal algo y cambia el contexto del tema, ¿verdad? Entonces, al leer de vuelta en el libro, esto es lo que me quería explicar, ¿verdad? Entonces, de repente puede pasar o podemos haber cometido algunos errores. Entonces, si usted entra en los libros, no van a tener esa dificultad, ¿verdad?, de mala interpretación. Asimismo, como nosotros, ¿verdad? Vamos a solicitar un examen escrito, hecho a mano totalmente. En algún espacio vamos a tratar de hacer eso a través de una pizarra o a través del mouse del PowerPoint, ¿verdad? Para que no sea todo directamente en PowerPoint, ¿verdad? Entonces, les quería mostrar un poco lo que yo estoy utilizando, ya que serían la herramienta para tratar de emular lo que sería un escrito a mano, y mediante una tablet y una aplicación que se llama OneNote. Entonces, acá yo voy a poder desarrollar los ejercicios de la manera convencional, digamos, a mano. Un ejemplo, que estaban dando el concepto del valor absoluto. El valor absoluto de X está definido como X cuando es mayor a 0 y menos X cuando es menor a 0. Ya, eso lo habían desarrollado hoy. Un ejercicio, por ejemplo, podría ser graficar la función igual a módulo de X menos 1. Entonces, esta función yo tengo que hacerlo a través de esta definición. Ahora ya hay un menos 1 porque ya es una función, ya no es solamente la X. Entonces tengo que desglosar en la parte que es positivo y la parte que es negativo. En este caso, positivo X menos 1 y negativo X menos 1. Entonces, cuando es positivo... Usted está presentando porque con el aula de... No se ve eso. Al menos en el B. Ah, disculpen. Ahí sí. Disculpen, yo pensé que estaba presentando los dos.
Bueno, la función y igual a módulo de x menos 1. ¿Se puede ver bien esto? Sí, profe. Sí, Inge. Entonces tenemos que desglosar esto en una función que es positiva o mayor a 0 y una que es negativa menor a 0. Entonces le cambiamos de signo. Esta función entonces va a ser descompuesta en dos funciones o en dos subfunciones. X menos 1 va a ser en el intervalo en el cual x es menor a 1. Mayor dinero. Perdón. Y el signo negativo x menos 1, que es lo mismo que 1 menos x. Ahí le cambiamos el signo. Esto va a darse cuando x es menor a 1. Siempre la parte positiva le llega al igual, ¿verdad? Esa es la nomenclatura, incluye el 0. X menos 1 cuando x es mayor o igual a 1 y 1 menos x cuando x es menor a 1. Entonces la gráfica de esta función, esto es para darle un ejemplo nada más, después vamos a desarrollar otra vez para darle un ejemplo de cómo vamos a ir tratando de hacer los ejercicios como si esto fuera una pizarra. Dos funciones tenemos acá, x menos 1 y 1 menos x, que son en realidad una única función que es igual a módulo de x menos 1. Entonces acá tenemos un cambio en x igual a 1. Esto es geometría analítica. Como ustedes desarrollaron bien esa parte y les gustó mucho esa materia, entonces le va a ser muy sencillo todo este desarrollo. Acá tenemos la recta de x menos 1. Para eso vamos a graficar aquí. Ingeniero, disculpe, ¿una recta también es una función? No, la recta es la gráfica de la función. Esta sería la función igual a módulo de x menos 1. Y la recta sería su gráfica. Ah, entiendo. Muchas gracias, ingeniero. De nada. Entonces tenemos, cuando x es mayor o igual a 1, a la derecha de este gráfico, de esta línea punteada, aquí tenemos el punto 1, el punto 0, punto 2. Entonces tenemos que y es igual a x menos 1. Graficamos esa recta, que sería la parte derecha de toda esa parte, de todo este gráfico. Entonces podemos graficar dándole puntos, ¿verdad? Una forma sencilla. Le damos 2 puntos y ya tenemos la gráfica. Para x igual a 0 y es igual a menos 1. Por supuesto hay un pequeño inconveniente acá. X no puede ser 0 porque esa gráfica, ¿verdad?, es a partir de este punto. Pero igual nos sirve para unir los otros puntos. Y podemos dar un valor, por ejemplo, ¿qué pasa cuando x es igual a 2? Cuando x es igual a 2 y es igual a 1. Para darle otro punto. Cuando x es igual a 2 y es igual a 1. Entonces tenemos el punto 2,1. También podríamos haberle dado x igual a 1. Entonces tendríamos 1 menos 1 igual a 0. 1,0. Unimos estos dos puntos y tenemos esta gráfica del lado derecho. Ahora, ¿qué pasa del lado izquierdo? 1 menos x. Acá esta gráfica tiene una pendiente negativa, ¿verdad? La recta va a ir con una pendiente hacia abajo. La misma cosa, escribimos acá la función igual a, en este caso, a 1 menos x. Y vamos a darle dos valores. Uno de ellos puede ser,
por ejemplo, x igual a 1. Entonces tenemos 1 menos 1 igual a 0. Este punto sería común. Otro punto que tendría que ser negativo o 0 podría ser, por ejemplo, x igual a 0. Entonces tenemos y igual a 1. Unimos estos puntos y tenemos la recta. Eso nada más le quería mostrar como es la herramienta que vamos a utilizar para tratar de graficar y de resolver esto como si fuera una pared. Como si fuera una pizarra, perdón. La recta por la izquierda, que es la gráfica de la función, y la recta por la derecha, que es la gráfica de la función. Después vamos a dar el concepto de límite y todas esas cosas para interpretar en cuanto al cálculo que significa esta gráfica. Bueno, se puede ver bien esto, se entiende más o menos, se entiende bien. Sí, profe. se entiende. Sí, profe. Entonces, esta función que era módulo de x menos 1, nosotros dividimos en dos funciones. Este hecho de dividir en dos funciones, creo que la semana que viene vamos a desarrollar, se llama funciones a trozos. Nada que está dado por sectores, digamos, desde menos infinito, todo el margen izquierdo, hasta 1, tiene una forma analítica. Y desde ese punto hasta más infinito, esto continúa hasta esa recta continúa, ¿verdad? Tiene otra forma que es x menos 1. Bueno, ahora vamos a desarrollar una pequeña presentación sobre un poco de para qué sirve el cálculo y la historia del cálculo. Una pequeña presentación, una breve presentación. Cálculo diferencial e integral de una variable. Es lo que desarrolla análisis matemático 1. Bueno, el cálculo diferencial e integral. Básicamente esa es la división que más común se le tiene al cálculo, que se le otorga al cálculo, como cálculo diferencial y cálculo integral. Muchos libros se llaman cálculo diferencial e integral, ¿verdad? Entonces comprende los dos. Una breve historia del cálculo diferencial e integral vamos a desarrollar. El cálculo diferencial trata de la derivada y básicamente es una interpretación del límite de la variación de función dividido la variación de la variable. La variación de la variable dependiente dividido la variación de la variable independiente. Eso todavía no desarrollamos, pero nada más como para poder saber a qué vamos a seguir. Y geométricamente eso implica la inclinación o la pendiente, como si fuera una recta, ¿verdad? De la recta tangente a la curva. ¿Y qué indica eso? Qué tan rápido la función cambia. En este caso se incrementa o disminuye la función o llega a un punto máximo, y todo eso comprende el cálculo diferencial en cuanto a aplicaciones geométricas que también tienen aplicaciones físicas, por ejemplo en la velocidad, en las tasas de crecimiento y demás. Eso es el cálculo diferencial. Permite calcular un máximo local, que sería este punto, un punto máximo, ¿verdad? Porque la función en esta zona, por decirlo así, alcanza un valor máximo en este punto. Se puede estudiar mediante la derivada de esta función. Mínimo local, en este punto, ¿verdad? Sería el menor punto en esta zona, y máximos y mínimos globales. No será aquí, por ejemplo, este es un punto mínimo global, porque es menor aún que este mínimo local, que es mínimo pero en esta zona. Este es mínimo pero en toda la zona estudiada.
Y este máximo global, ¿verdad?, es el máximo en toda la zona estudiada. Eso es muy importante porque ahí están los procesos de optimización, por ejemplo, utilizados en prácticamente todas las áreas de ingeniería. La optimización de recursos. Y el cálculo integral básicamente comprende un límite también, pero el límite de la sumatoria de un producto. El producto de la función, y aquí gráficamente sería la altura, por la variación de x, que sería cuánto varía o cuánto se incrementa la variable independiente, delta x. Si nosotros tomamos uno de ellos, uno de estos productos, sería geométricamente base por altura. Y si sumamos todo esto, porque la definición de integral establece una sumatoria desde i igual a 1 hasta n, entonces estaríamos sumando todas las áreas de estos rectángulos. Y para tener una idea, el cálculo integral trata de la suma de estos productos. Geométricamente hablando, esto puede ser equivalente al área bajo la curva de una función. Ahora, aplicación en la física puede tener muchísimas, como el cálculo de trabajo, el cálculo de volúmenes, el cálculo de presión, etcétera. Una cantidad de cálculos que se puede usar utilizando el cálculo integral. Ahora un poco de historia de la matemática griega al origen del cálculo. Un problema que era de la época ya de los griegos, el problema de cuadraturas en las matemáticas griegas. ¿Qué era una cuadratura? Una cuadratura es hacer el área equivalente a una figura, en este caso, por ejemplo, a una circunferencia, a un círculo, en forma de un cuadrado. Por decirlo, ¿cuánto de área tiene esto? Yo puedo convertirlo a un cuadrado. Que es justamente el origen de la unidad de medida del área. El área se mide, ¿verdad?, en metros cuadrados. ¿Por qué metros cuadrados? Porque siempre se trató de aproximar o comparar las áreas a unos cuadrados. Bueno, yo tengo una cantidad de 2 metros cuadrados, por más la forma que tenga esos 2 metros cuadrados, yo puedo compararlo exactamente al área de un cuadrado que tenga 2 metros cuadrados. Esa es la idea que ya viene de los griegos. Entonces había algunos métodos que se hacían con el compás y solamente con un compás, ¿verdad? Y mediante los teoremas de la época, en los libros, perdón, en el libro de los elementos de Euclides, que trata de la geometría plana, ya se podría hacer la cuadratura de una circunferencia. Demostrado totalmente mediante los teoremas y con un solo compás. Y puedo sacar cuántos metros cuadrados tiene una circunferencia utilizando un compás. Bueno, después se fue mejorando, se fue ampliando eso, y acá ya se hizo la cuadratura de un segmento de parábola. Esto fue atribuido a Arquímedes, de Siracusa, el mismo que hizo el principio de Arquímedes del empuje de un líquido. Y una cantidad de contribuciones a la mecánica también. Anteriormente los matemáticos también eran físicos. La espiral de Arquímedes también se hacía la cuadratura de una espiral. O sea que teniendo una espiral yo puedo saber cuántos metros cuadrados tiene esa espiral. Bueno, esa herencia matemática griega pasó a los árabes, de donde regresó a Europa en el siglo XII. ¿Se dan cuenta de la cantidad de tiempo que se perdió desde el siglo II o 3 antes de Cristo hasta el siglo XII? Prácticamente no hubo mucho desarrollo en el área de cálculo, porque esto ya era una introducción a lo que es cálculo. Sacar la cuadratura de un círculo o de una parábola ya es un tipo de integral o de cálculo de integral, porque yo estoy calculando el área contenida en una función. Eso retrocedió prácticamente del siglo III al siglo XII, ¿verdad? Son
1500 años aproximadamente. No hubo muchos avances. Si bien algunos avances hubo, ¿verdad? Pero no hubo demasiado avance. En esos siglos se desarrolló más la aritmética y el álgebra. Esto fue con los árabes, principalmente. Por eso el libro de álgebra es el Baldor, por ejemplo, un libro de nombre árabe. El desarrollo de aritmética y álgebra, ¿verdad? Es muy realizado por los avances de los árabes en estos tiempos. Bueno, después hubo una etapa de renacimiento, así como hubo un renacimiento de las artes, también hubo un renacimiento de las matemáticas en Europa en el siglo XVII. Primero se asimiló y se sintetizó la tradición clásica y se tradujo esto ya a un lenguaje árabe, ya de álgebra, un poco más profundizado en cuanto a la escritura de los números. El álgebra y la aritmética hacía posible que los números puedan ser más interpretados o mejor interpretados, mejor escritos y mejor interpretados. Y después, a partir de esto se pudo desarrollar la geometría analítica por Fermat y Descartes. Esto en el siglo XV. A partir de ahí, ¿verdad? Se empezó a estudiar de nuevo el cálculo. Con la geometría analítica había más herramientas para poder estudiar. La invención de los métodos infinitesimales, el libre uso del infinito, son todos desarrollos del siglo entre XV y XVII. Los antecedentes ya del cálculo, ¿verdad? Fueron las contribuciones de estos científicos. Kepler, Pierre Fermat, Cavalieri, que hizo la geometría de indivisibles, los indivisibles de Cavalieri, que prácticamente es una introducción ya a lo que son las integrales. Wallis, Isaac Barrow, por ejemplo, fue tanto su aporte que la regla de integración de integral definida se llama regla de Barrow, es uno de los nombres que lleva. Hasta llegar a Isaac Newton y Leibniz, que fueron a quienes se atribuyen la invención del cálculo. Fueron los que llegaron un poco más a profundidad, ¿verdad? A dar una síntesis de lo que es el cálculo. Bueno, este material yo le voy a dejar para que puedan leer más detalladamente. Y aquí está uno de los avances más fundamentales en el cálculo, ¿verdad? Que fue la relación entre la derivada y la integral. ¿Qué era la derivada hasta ese entonces? Era el análisis, como le estaba diciendo, de las curvas tangentes. Y la integral era el análisis de las sumatorias, principalmente realizadas para calcular el área. Sumatorias de la función multiplicada por delta x. Y por otra parte, este cálculo diferencial, que geométricamente es el estudio de las rectas tangentes, es un estudio de diferencia, porque es la diferencia o la variación de función dividido la variación de x. Un estudio diferencial, por eso es el nombre de cálculo diferencial, porque aquí se estudia diferencia. Delta y sobre delta x. Variación de función dividido variación de x. ¿Qué es variación? Es la función en un punto menos la función en un punto anterior. Por eso es una diferencia. Y el cálculo integral trata de sumatorias. La primera unión del cálculo diferencial con el cálculo integral fue la regla de Barrow, y posteriormente fue desarrollado como primer teorema fundamental del cálculo, ya con todos los detalles mínimos. Esta regla de Barrow fue el antecesor al nacimiento del cálculo, y fue desarrollado de forma paralela por Isaac Newton y por Leibniz. Isaac Newton un poco más físico que matemático y Leibniz más matemático y filósofo, por otra parte. En aproximadamente los mismos años,
hubo un tiempo en que se disputaron, ¿verdad?, la creación o la invención del cálculo entre Newton y Leibniz. Fue muy larga esa disputa y actualmente se acepta que los dos desarrollaron, cada uno por su parte, un cálculo aproximadamente similar, pero con notaciones diferentes. Newton nació en 1643 y Leibniz en 1646, casi los mismos años, 3 años de diferencia. Newton murió más tarde, en 1727, y Leibniz 1716. Dice que la disputa sobre la invención del cálculo fue tal que Newton pidió medir el diámetro del cráneo de Leibniz, porque anteriormente se consideraba que el tamaño del cráneo determinaba la inteligencia de una persona. Bueno, y el cálculo posterior a Newton-Leibniz fue ya una cuestión de hacerlo más formal y que tome una forma más rigurosa. Bueno, las contribuciones de Taylor, que es muy famoso por las llamadas series de Taylor, que se da en Análisis Matemático 2. La serie de Taylor, que permiten, por ejemplo, el cálculo del número e o del número pi en la calculadora. Por ejemplo, e al cubo. Se desarrolla esto mediante serie de Taylor en la calculadora, con una pequeña función, con algunos términos, una serie de función. Entonces se puede calcular de forma muy exacta los valores de funciones. O si no, tendría que tener una memoria muy grande, ¿verdad? Por ejemplo, para el cálculo de seno de 35 grados. El seno de 35 grados yo puedo calcular de dos formas. O tengo una tabla gigantesca para memorizarla, o utilizo la serie de Taylor. Entonces el desarrollo de unos términos de funciones que son fáciles de calcular. Y ese es el método que utiliza la calculadora para desarrollar este tipo de funciones. Después Euler, que es considerado uno de los que más contribuyó al cálculo, le dio la formalidad y la rigurosidad al cálculo. Después tuvieron Lagrange, del siglo de 18 a 19, parte del 19. Y también son todos estos nombres, uno encuentra en nombres de funciones o de algún método en particular. Lagrange, por ejemplo, tiene un método que se llama relajación del lagrangiano, que sirve para calcular el máximo y mínimo, pero no de una función, sino de varias funciones. Y ahí tiene una notación de Nabla, gradiente, divergencia. Con eso se calcula los puntos máximos de funciones de varias variables. Algo muy utilizado esto. Con esto es para darle una reseña nada más de cómo fue la historia del cálculo. Lo último, ¿verdad? Ya la formalización de la matemática moderna fue en la época de Cantor y de Dedekind, la teoría de números reales. Bueno, ahora en cuanto a las aplicaciones del cálculo, nosotros como ingenieros, ¿verdad?, no somos tan matemáticos en profundidad como para ser tan rigurosos, pero sí utilizamos muchísimo la matemática, por eso nuestra área es las matemáticas aplicadas. Y la idea fundamental es resolver problemas utilizando el cálculo. ¿Qué tipo de problemas se resuelve? Para la derivada, por ejemplo, problemas de crecimiento y de decrecimiento exponencial. Aquí hay una curva de crecimiento exponencial. Ustedes escucharon hablar mucho en el desarrollo de esta pandemia, ¿verdad? De en cuánto tiempo se duplica la cantidad de contagios. En cuántos días se duplica. Ese era un indicador de qué tan alto esta curva se puede, o sea, qué tan rápido se puede levantar esta curva. Es un indicador epidemiológico. ¿Y de dónde sale eso? De que el crecimiento de una población es de forma exponencial. Y sale de una ecuación diferencial eso, de que la derivada
de la población respecto del tiempo es proporcional a la población. Entonces, a medida que la población es más grande, en este caso, por ejemplo, para tener una analogía con la pandemia, la población de contagiados es más grande, entonces la rapidez de propagación es mayor. Dado que el contacto es 1 a 1, eso tiene sentido. Ahora se puede estudiar ya como una matemática continua. Entonces, esta es la ecuación diferencial de crecimiento de una población. Y particularmente una población es una población de contagio. ¿Cuál es la solución de esta ecuación? Es una función exponencial. X es igual a E a la KT por una constante. Y esta K es la que depende justamente de los factores. Por ejemplo, lavándose las manos, la K es menor. Usando alcohol, la K es menor. Ahora, si permitimos el fútbol o permitimos la discoteca, por ejemplo, esta K sería mayor. Entonces, con esto va jugando los la gente que estudia epidemiología. Ahora, este es un modelo sencillo de una variable. Existen modelos más completos que incorporan mayor cantidad de variables. Pero para que tengan una idea, nada más de hasta dónde está metido el cálculo. Es muy común escuchar, por ejemplo, en unas películas que el crecimiento va a ser de forma exponencial. Inclusive la radioactividad, por ejemplo, cuando cae una bomba, ¿cómo va a ser la radiación? Va a ser con un crecimiento exponencial. Dice. En algunas películas sale eso. ¿Cómo va a ser la propagación de un virus? Va a ser con un crecimiento exponencial. ¿De dónde sale eso? Es porque la función exponencial es la solución de una ecuación diferencial que es la ecuación de la tasa de crecimiento de una población proporcional a la misma población. Cuanto mayor es la población, entonces mayor es la probabilidad de contagio. Otra utilidad que se le da era, por ejemplo, maximizar o minimizar costos. En este caso, por ejemplo, demuestra un cilindro. Dice, ¿cuál es la cantidad de mayor área de cilindros cortados en un cuadrado? Bueno, para hacer ese tipo de problema hay que recurrir al cálculo. Y tengo que yo encontrar el punto, establecer la función, encontrar el punto máximo. El punto máximo me va a dar la mayor cantidad, en este caso, para este problema, por ejemplo, de discos cortados en un cuadrado. O, por ejemplo, el mayor volumen para la misma cantidad de área, la misma cantidad de material, para que yo pueda construir un tanque cilíndrico. Existe una relación entre R y H que me hace que el volumen generado o el volumen contenido por este cilindro sea mayor con la misma cantidad de área o la misma cantidad de material utilizada. Después se utiliza esto en circuitos, ecuaciones diferenciales porque tienen derivadas. Se llaman las ecuaciones diferenciales porque tienen derivadas. En circuitos, en mecánica, en resortes. La velocidad también es una derivada. La ley de Fourier para la conducción de calor es una derivada. Y una cantidad de aplicaciones en la física que tenemos. En cuanto a las integrales geométricamente nos sirven para el cálculo de áreas entre curvas. Por ejemplo, el cálculo de cuánto es el área contenida entre estas dos curvas y estas dos rectas. Ese tipo de cálculo nosotros vamos a hacer a final de año o a final de semestre. Calcular el área contenida en estas curvas. Es una aplicación puramente geométrica. Cálculo de volúmenes, esto pasaría un poco al año que viene, pero también es parte del cálculo, ¿verdad? Inclusive del cálculo de una variable. Cálculo de momento de inercia, ya una aplicación física, pero vamos a desarrollar en cálculo, en análisis 2 y también en análisis vectorial. Valores promedios de una función. Muchas veces yo quiero un valor
intermedio, ¿verdad? Entre el máximo y mínimo que me represente exactamente al valor medio. En esas cuestiones también se utiliza. En la física e ingeniería, no solamente aplicaciones matemáticas geométricas tiene, sino también en la física, el cálculo del trabajo, que es la fuerza por la distancia. Ahora, si la fuerza es función de la distancia, ya no es línea recta, la trayectoria o la fuerza ya no es constante, entonces recurro a una integral para poder calcular el trabajo. También para el cálculo de flujo eléctrico, esto es para la parte de teoría electromagnética o máquinas eléctricas, se calcula el flujo eléctrico para la carrera de ingeniería electromecánica. Después el momento, el centroide, en mecánica racional 1 y 2, resistencia a materiales, en todas esas disciplinas se utiliza el cálculo. Aquí, por ejemplo, se puede ver un detalle de esfuerzo en aplicaciones mecánicas. Y el análisis de curva de carga para aplicaciones eléctricas. Por ejemplo, esto detalla el consumo eléctrico en una determinada franja horaria. También se puede aproximar a curvas con funciones. Entonces el área bajo esa curva sería el cálculo de la energía en este caso. Tiene una aplicación también en la ingeniería eléctrica. En ingeniería de control, que es parte de la ingeniería electromecánica, también en ingeniería civil se utilizan estos conceptos. Por ejemplo, para impactos. Los puentes, por ejemplo, son dimensionados también a impacto. Entonces existe una perturbación por cada impacto que recibe un puente y debe estar preparado para eso. Y eso se estudia mediante acciones, por ejemplo, del tipo proporcional, integral o derivativa, que tienen que ver directamente con el cálculo. Las acciones de control para controlar un impacto o controlar una señal de error, se realizan calculando mediante el cálculo infinitesimal también. Esto, por ejemplo, podría ser, para darle una idea mayor, el control de velocidad. El control de velocidad tiene aplicaciones de control proporcional, integral o acción derivativa, que están directamente relacionadas con los conceptos de integral y de derivada. O sea que estos conceptos que nosotros vamos a desarrollar no es que van a servir para la materia nada más, sino para toda la disciplina hasta el final, porque esta es una aplicación ya de una materia de noveno semestre. Noveno y décimo semestre se da ingeniería de control. Por eso es que les conviene aprender bien los conceptos, porque esto le va a servir ya para toda la ingeniería. Uno de los mayores contribuidores al cálculo, Johann Carl Friedrich Gauss, dice: los encantos de esta ciencia sublime, las matemáticas, solo se revelan a aquellos que tienen el valor de profundizar en ella. Y espero que ustedes tengan ese valor y traten de profundizar en ella. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna consulta. Profe, ¿este PowerPoint no vas a dejar en el Classroom? Sí, voy a hacer ahí. En la parte de trabajo de clases, en la parte de clases,